Continuamos con el tema 2, base de datos centralizada y distribuida. Vamos a hablar del procesamiento de distribuidos y las bases de datos distribuidas. El procesamiento distribuido comparte el procesamiento lógico de la base de datos entre dos o más sitios físicamente independientes conectados mediante una red. Se podría realizar la entrada y salida, selección y validación de los datos de una computadora y luego crear un reporte basado de esos datos en otra. Veamos acá un ejemplo. Fíjense que tenemos tres sitios. Sitio del usuario Manuel en la ciudad de Caracas. Tiene la base de datos de empleado en el computador A. En el sitio 2 está el usuario de Valencia, Diego, la computadora B. Y en el sitio 3, el usuario de Barcelona, Inés, en la computadora C. La función que tiene el usuario Diego es actualizar la base de datos de la nómina. Y el usuario Inés es generar el reporte de nómina. Es decir, aquí vemos cómo a través de una red de comunicaciones se puede producir el procesamiento de datos en diferentes lugares. Yo voy a procesar aquí para nómina y aquí voy a procesar para generar el reporte. ¿Cómo proceso los datos de nómina? A través de la red de comunicaciones, el usuario Diego toma los datos de la base de datos y el procesamiento lo hace acá en este sitio. De una manera similar, el usuario Inés toma los datos de la base de datos que se encuentra aquí en la zona de Caracas a través de la red de comunicación. Una base de datos distribuida guarda una base de datos lógicamente relacionada en dos o más sitios, físicamente independientes. Los sitios están conectados mediante una red de computadora. El sistema de procesamiento distribuido utiliza solo una base de datos en un solo sitio, pero comparte tareas de procesamiento entre varios. Como vieron en el ejemplo, la base de datos está en un solo lugar, pero el procesamiento se puede hacer en distintas partes. Cada uno de los nodos, el nodo, la computadora B y la computadora C, hacían su procesamiento según el requerimiento. En el sistema centralizado, todo el procesamiento se hace, recuerden, en el nodo central, donde está la base de datos. Fíjate que aquí hay una distribución a nivel de procesamiento. Lo más importante para distribuir es sobre todo que se distribuya el procesamiento. Ahora aquí tenemos un procesamiento distribuido con base de datos distribuida. Tenemos el mismo escenario, el usuario Manuel en Caracas, el usuario Diego en Valencia y la usuaria Inés en Barcelona. Igual hay una comunicación a través de la red de computadores y tenemos que aquí tenemos el nodo central, o mejor dicho, el nodo de Caracas, y ya no sería nodo central, puesto que la base de datos se encuentra distribuida en varias partes, porque tenemos esta fracción acá, tenemos esta fracción en el sitio B y hay otra parte de la base de datos en el sitio C. O sea, además de que cada quien hace su procesamiento, también cada quien tiene parte de la base de datos. En el ejemplo anterior, la base de datos estaba en un solo sitio y todos procesaban a través de la red. En cambio aquí, la base de datos está partida en varias partes. Hay procesamiento en cada nodo y hay base de datos en cada nodo. En un sistema de base de datos distribuida, una base de datos se compone de varias partes conocidas como fragmentos de la base de datos. Lo que llamamos ahí E1, E2, E3. Esos son los fragmentos, pedazos, pues. Estos se localizan en diferentes sitios. Comparación, fíjense. El procesamiento distribuido no requiere de una base de datos distribuida, pero esta sí requiere procesamiento distribuido. ¿Ok? Lo que nos dice si la base de datos distribuida es que el procesamiento sea distribuido. Repito, el procesamiento distribuido no requiere que la base de datos esté distribuida, como lo vimos en la primera imagen. La base de datos estaba en un solo lugar, pero el procesamiento se podía distribuir. Ahora, una base de datos
distribuida sí requiere procesamiento distribuido. El procesamiento distribuido puede estar basado en una sola base de datos localizada en una computadora. Para manejar los datos distribuidos deben distribuirse copias o partes de las funciones de procesamiento de la base de datos a todos los sitios del procesamiento de datos. Tanto el procesamiento distribuido como las bases de datos distribuidas requieren de una red para conectar todos los componentes. Bien, en ambos esquemas se utiliza una red. ¿Qué es un sistema de administración de base de datos distribuida? Un sistema manejador de base de datos distribuida rige el almacenamiento y procesamiento de datos lógicamente relacionados a través de sistemas computadoras en las cuales tanto las funciones de datos como las de procesamiento se distribuyen entre varios sitios. ¿Ok? Estamos hablando, entonces el sistema manejador de base de datos tiene que estar distribuido en la base de datos y el procesamiento. ¿Qué funciones se requiere para que un sistema pueda ser considerado, un sistema manejador de base de datos pueda ser considerado distribuido? Bueno, como funciones se requiere la interfaz de aplicación para interactuar con el usuario final o con programas de aplicación y con otros sistemas manejadores de base de datos dentro de la base de datos distribuida. Requiere también validación para analizar las solicitudes de datos. Transformación para determinar qué componentes de solicitud de datos se distribuyen y cuáles son locales. Recuerden que hay unos componentes que yo los tengo en mi mismo sitio y hay otros componentes que están ubicados en otro fragmento, en otro lugar físico. Por eso es que se requiere entonces utilizar la transformación. Otra función es la optimización de consultas, que es lo que permite encontrar la mejor estrategia de acceso, o sea, cuáles fragmentos deben ser accesados por la consulta y cómo. Y si las hay, se deben sincronizar las actualizaciones de los datos. Entonces, fíjense, la idea es buscar la ruta más conveniente para hacer esa actualización de datos. Recuerden que no toda la información está ubicada físicamente donde nos encontramos y él debe buscar la manera de que cada vez que yo voy a utilizar un dato de otro lado, haga la mejor búsqueda, o sea, no sea ineficiente o redundante, sino utilizar el mejor mecanismo, pues. Otra función es el mapeo, que es para determinar la ubicación de los fragmentos de datos locales y remotos. Como tenés un mapa, ¿verdad? Un directorio de cuáles fragmentos tengo yo aquí, cuáles fragmentos están lejos, para poder ayudar inclusive a esta función de optimización de las consultas. La interfaz de entrada y salida para leer o escribir datos de o en medios de almacenamiento locales permanentes. El formateo. El formateo es para preparar los datos para su presentación al usuario final o a un programa de aplicación. El formateo es, digamos, ponerlos bonitos, ponerlos en la forma que yo lo quiero desplegar. Esa es una función que requiere el sistema manejador de base de datos. Obviamente, la seguridad para proporcionar privacidad tanto en bases de datos locales como en bases de datos remotas. Respaldo y recuperación es una función muy importante de cualquier manejador de base de datos para garantizar la disponibilidad y recuperabilidad de la base de datos en caso de que haya una falla y alguna contingencia. Otra función, fíjense que son bastantes, la administración de base de datos. Para el administrador de base de datos, o sea, para el que realiza dicha labor propiamente dicha. El control de concurrencia. Para manejar el acceso simultáneo a los datos y para garantizar que su consistencia a través de los fragmentos del sistema manejador de base de datos. Recuerden que como la información está distribuida en varios lugares, es probable que en una situación dada dos o más usuarios quieran accesar los mismos datos y no pueden ambos hacer las modificaciones a la vez. Esto se llama concurrencia. La idea es que concurren o inciden varios elementos en un mismo lugar en un momento dado.
Bueno, estos controles deben tener un sistema manejador de base de datos distribuido. Es un poco más sencillo, un sistema centralizado, puesto que la base de datos está en un solo lugar. Recuerden que en la distribuida hay fracciones, hay partes que están repetidas y yo debo tener cuidado si voy a hacer una actualización, también actualizar esa réplica. El manejo de transacciones para garantizar que los datos pasen de un estado consciente a otro. Esta actividad incluye la sincronización de transacciones locales y remotas. Hablemos entonces de qué son las transacciones. Una transacción es una secuencia de una o más operaciones agrupadas como una unidad. El inicio y el final de la transacción definen los puntos de consistencia de la base de datos. Si una acción de la transacción no se puede ejecutar, entonces ninguna acción dentro de la secuencia que conforma la transacción tendrá efecto. Este es un principio básico. La transacción se ejecuta completa o si no, se reversa. De hecho, hay todo un protocolo, como vamos a conocer más adelante, el protocolo commit de 2 fases, donde garantiza que o se hace todo o no se hace nada. Por eso normalmente cuando hay un problema, mucho pasa en las entidades bancarias, que tú transfieres de una cuenta y vas a abonar en otra. Siempre se mantiene el principio básico de la contabilidad, o sea, el debe coincidir el haber. Si hay una salida de una cuenta y una entrada en la otra. Si el sistema no puede hacer ambas operaciones, o sea, si yo saco de una cuenta y no estoy sumando en la otra, entonces el mismo sistema se encarga de revisar que la transacción no está completa y reversarla. O se hacen ambas cosas o no se hace ninguna, porque ambas conforman la transacción. Una transacción es una unidad lógica de trabajo que debe ser totalmente completada o abortada. No se aceptan intermedios. Por ejemplo, una venta a crédito. Se descarga el inventario, yo saco mi mercancía, pero esto incrementa las cuentas por cobrar. Yo no estoy perdiendo dinero, yo tengo menos mercancía, pero tengo una cuenta por cobrar. No es aceptable que solamente se actualice el inventario. No tiene sentido que son 10 cajas, yo resto las 10 cajas en el inventario y ¿dónde está mi dinero? Tiene que convertirse equivalentemente en una cuenta por cobrar por el monto equivalente a esas 10 cajas. Propiedades de las transacciones. Bueno, tenemos la atomicidad. Dice que una transacción es una unidad atómica de procesamiento. Esta se realiza o no se realiza. Si las partes operaciones no se completan, debe ser abortada. Consistencia. Si se ejecuta una transacción sobre un estado consistente, el resultado será un nuevo estado consistente. El aislamiento. Una transacción no hará visibles sus modificaciones a otras transacciones hasta que termine de ejecutarse completamente. Es decir, una transacción desconoce si otras transacciones se están ejecutando en el sistema. Es una isla aparte, ella no tiene que ver con lo demás. Hasta que ella no esté lista, no se comunica o no tiene que ver con las otras operaciones que se estén haciendo en paralelo. Durabilidad. Una vez que una transacción se ejecuta exitosamente y realiza cambios sobre el sistema, estos cambios nunca se deben perder a causa de fallas del sistema. Una vez que ya lo hice y completé, ya eso permanece allí. Bueno chicos, esto es todo sobre este punto. Muchas gracias por su atención.